Bueno, pues son las 7 de la tarde y es el rato que me he buscado para hacer un directo en el que contar algunas cosas. Mi previsión original era hacerlo con un dispositivo que me permitiera utilizar una presentación en paralelo, pero por circunstancias de la vida no ha sido posible y aprovechando el grado de resiliencia emocional que debería tener un psicólogo, pues me adapto a la circunstancia y voy a tratar de contaros esto, esté quien esté ahí al otro lado y lo vea quien lo vea en cualquier momento, pues con los medios que tengo ahora mismo, que es tener una pantalla delante donde tengo un PowerPoint en el que he plasmado mis opiniones al respecto y lo que puede ser la explicación de esta de la explicación o el lanzamiento de este proyecto de salud mental docente. Por un lado, esta masterclass, o que igual es demasiado optimista llamarle máster, esta clase al menos, eh, se sitúa como portada del curso de salud mental docente que tenemos en Profes con Salud y que ahora mismo todavía no tiene fechas oficiales de impartición, pero que las irá teniendo tanto en sus versiones presencial como online. Y sin más, pues me presento, soy Ciro Caro García, psicólogo, director asistencial de TAI Centro Sanitario y coordinador y desarrollador del proyecto de profesconsalud.com. Y os voy a tratar de transmitir lo que yo pienso sobre la salud mental docente. La verdad es que no es todo lo que yo pienso sobre la salud mental docente, pero por lo menos lo que nos sirve para hacer un encuadre y un marco general. En algún momento me vais a ver que miro aquí a la pantalla para ir inspirándome y copiarme de mí mismo. Bueno, la masterclass se llama Salud Mental Docente, que podríamos decir también Salud Mental y Bienestar Educativo, dos puntos, la puerta de la calidad educativa. No sé, por supuesto no es la salud mental docente, no es la explicación única y última de todo lo que podríamos llamar calidad educativa, pero sí que si no existen docentes que están en un estado óptimo o suficientemente bueno de regulación emocional, de presencia y de capacidad de conexión, entonces ni van a poder conectar con los alumnos, ni vais a poder conectar con los alumnos, ni vais a poder vivir con suficiente paz el desafío que muchas veces son los alumnos, las familias, los compañeros y la propia tarea de educar en general, más las cargas añadidas que toda vida trae y que, como es normal, por el hecho de ser docente, pues no dejas de sufrirlas ni de padecerlas. Sientes y padeces lo mismo que cualquier otra persona. Bueno, como objetivos me planteo el presentar en parte el proyecto Profes con Salud, en el sentido de que hablar de salud mental docente es hablar del proyecto Profes con Salud, y también proponeros que abráis la mirada, que abráis la expectativa, que abráis las orejas, que abráis el corazón para seguir aprendiendo sobre el asunto y para seguir proponiendo y compartiendo en futuras ocasiones. Y por supuesto, el deseo también es crear mentalidad, crear una mentalidad común y compartida, o por lo menos un espacio de diálogo sobre estos temas. Varias ideas fuerza, son ideas de anclaje. La primera es, dicha de una manera un poco extraña, que la salud mental no es otras cosas. Salud mental no es otras cosas. Bueno, será lo que será, pero a mí me gustaría subrayar que no es muchas de las cosas que se dicen con frecuencia sobre la salud mental. Iremos viendo a qué me refiero. Lo dejo de momento ahí como misterio de momento. La salud mental va primero, que a esto me he referido antes, ¿no? En TAEI decimos mental health first. La salud mental, lo primero. Es el lema, es el, el marco con el que trabajamos. Y no es que no haya otras cosas más importantes, sino que si no hay un estado suficientemente centrado y desde donde poder vivir, da igual lo que tengas porque entonces es como no tener nada. Y luego también una idea fuerza es que las cosas no pintan demasiado bien, no están las cosas demasiado bien. Yo quiero dar un mensaje optimista, no un mensaje pesimista, pero el mensaje optimista tiene sentido cuando uno asume las limitaciones de lo que hay. Y en ese sentido, el hecho de que las cosas no vayan demasiado bien no quiere decir que nos vayamos a hundir, sino que nos vamos a poner manos a la obra. Antes de nada, dichos los objetivos, ¿cuál es el primer punto de enfoque? Quizá un poco polémico. Le he llamado el timo del bienestar. El timo del bienestar. ¿Y qué quiere decir? Que invertir en bienestar
no es equivalente a invertir en salud mental. O dicho de otro modo, el timo del bienestar ha sido asumir y transmitir que gastar dinero, esfuerzos y dedicación en actividades que promueven un bienestar psicológico y emocional es equivalente a promover la salud mental. Lo que está claro es que al menos no va en contra y desde luego a algunas personas les va a suponer una ayuda importante. Pero en sí mismo el promover el bienestar no es promover exactamente la salud y lo intentaré explicar a continuación. Sí que podemos decir y afirmar con seguridad que cultivar el bienestar promueve algo de la salud mental, sobre todo en las personas que ya la tienen o que tienen un grado suficiente y entonces están cuidándola. Si digo el timo del bienestar es porque hay muchos recursos y mucho esfuerzo que van en esta dirección. Y la pregunta es, ¿podríamos hacer que parte de esos recursos fueran en la dirección en que realmente nos hace falta? Bueno, pues en ese sentido es en el que avanza esta pequeña clase. Dice la Organización Mundial de la Salud que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite, fijaros, la salud mental es un estado de bienestar, pero no que invertir en bienestar produzca salud mental. La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer varias cosas. Les permite hacer frente a los momentos de estrés de la vida. Y todos quienes estáis ahí habéis experimentado momentos de estrés pequeños y momentos de estrés grandes, las dos cosas. Hacer frente a los momentos de estrés de la vida. Y también desarrollar tus habilidades, o dicho de otra manera, crecer, adquirir habilidades, competencias y proyectarlas en la resolución de problemas reales. Y eso se traduce en aprender a trabajar adecuadamente. Y trabajar adecuadamente es hacer bien las cosas que sabes hacer, pero también trabajar bien con las personas, bien junto a otras personas. Y es un estado de bienestar mental que permite a las personas contribuir a la mejora de su comunidad y de su sociedad. Subrayemos algo. La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida. De todo esto vamos a quedarnos con ello, porque si te fijas, el trabajo docente, como cualquier otro trabajo, es hacer frente a momentos de estrés, pero en este caso, momentos de estrés interpersonal fundamentalmente. Se entiende que la salud mental es parte de la salud general y es una parte de la salud general que sustenta nuestras capacidades individuales, pero también colectivas. Mira, voy a tapar la publicidad. Nuestras capacidades individuales, pero también colectivas, para tomar decisiones. Una comunidad que toma decisiones es una comunidad que no está paralizada. Para establecer relaciones, una comunidad que promueve que las personas puedan establecer vínculos es una comunidad que tiene futuro. Dar forma al mundo en que vivimos, es decir, no solo tomar decisiones inmediatas, sino también decisiones estratégicas de hacia dónde queremos ir, tanto en gran comunidad como en sociedad, como en familia, como tú individualmente. Y también podríamos decir, y dice la OMS en este caso, que la salud mental, así entendida, es un derecho humano fundamental. Lo que pasa es que siendo un derecho humano no quiere decir necesariamente que esté correctamente atendido. Y es un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario e incluso socioeconómico. Es decir, salud mental implica mayor estabilidad y calidad de la economía y también es verdad que una mayor estabilidad y calidad de las relaciones económicas y laborales suelen proteger la salud mental. La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos y en cada caso, en cada persona, es un proceso complejo. Es decir, aunque dice la OMS que es un estado de bienestar que surge al afrontar las situaciones estresantes de la vida, también podemos entenderlo como un proceso complejo que hace referencia a cómo cada persona responde a su vida y responde a su vida sin explotar a otros, sin hacerse daño a sí misma y creando espacios de encuentro, convivencia, relación, productividad y también de capacidad de generar recursos para que pues, las personas nos beneficiemos de ellos, porque al fin y al cabo el acto de consumo es el acto de consumir un recurso atendiendo a tus necesidades. Así que, más que la mera ausencia de un trastorno, estamos hablando de un proceso de ser persona, que a veces es ser tú con 10 años, a veces es ser tú con 3 meses, a veces es ser tú con 80 años, a veces con
con 50 en distintas situaciones, tener un parto, una jubilación, el momento de dar clase, el momento de explicar a un alumno que su conducta está siendo problemática y quizá tener que hablar con la familia o lo que sea. Bueno, vamos a avanzar un poco más en términos de ¿qué preferimos? ¿Salud mental o bienestar emocional? Bueno, no hay por qué elegir, ¿no? Pero salud mental o bienestar psicológico, salud mental o bienestar docente, no hay por qué elegir, pero sí necesitamos diferenciar. Yo diría que el bienestar en general es equivalente a lo que se siente cuando tienes una bicicleta y esa bicicleta sabes que funciona y sabes cómo usarla para disfrutar de una pedalada por el campo con los amigos o en solitario si te apetece ir en solitario. Ese sería el bienestar. Tener la bicicleta, saber que la puedo usar y estar en disposición de usarla en cualquier momento y que además haya las condiciones adecuadas, pues de buenos caminos, etcétera, seguridad en los caminos, eso va a ser importante. Así que ser capaz de usar esa bicicleta añade un bienestar extra en el momento en el que de hecho sales al campo y además superas pendientes y cuestas que te van a requerir un esfuerzo extra. Un esfuerzo que está dentro de tus capacidades, pero que requiere realmente ponerse. Una de las cosas que deja de hacer eso es una sensación de alegría, de orgullo, de potencia, de capacidad, de autonomía, que terminan, y si lo haces en equipo o acompañado de otras personas, pues de vinculación, de pertenencia, de triunfo compartido, y eso tiene que ver con el bienestar. Sin embargo, la salud mental tendría más que ver con tener una bicicleta que funciona, al menos que funciona. Y además de tener una bicicleta que funciona, una bicicleta que no tiene la cadena enredada, que no tiene la cadena rota, que no tiene la dirección desviada, que tiene frenos que frenan, que tiene pedales que engranan, porque tener un problema de salud mental podríamos hacerlo equivalente a tener una bicicleta rota. Y es verdad que hay muchas reacciones que van en contra de, o muchas posiciones ideológicas en salud mental que van en contra de internalizar los problemas de salud mental como problemas de los individuos. Y yo estoy de acuerdo porque de hecho los problemas de salud mental subsisten en las interacciones. Los trastornos en realidad son fenómenos de interacción. Sin embargo, si nos fijamos, son fenómenos de interacción realmente entre personas y grupos donde hay una herida emocional. Y algo de cadena rota, algo de bicicleta rota hay dentro de las personas, porque no basta con cambiar las condiciones objetivas externas, las personas que están lesionadas no cambian al mismo ritmo ni de la misma manera, y las fuerzas sistémicas que mantienen el malestar suelen ser resultado también del intento que hacen las personas por no sentirse como no se quieren sentir, por no sentirse avergonzados, por no sentirse tristes y abandonados o por no sentirse asustados. Y esto provoca algún tipo de respuesta, como vamos a ver después. Así que tener un problema de salud mental es tener una bicicleta rota, quizá en un contexto que rompe bicicletas, pero es tener una bicicleta rota. Y la vida, como dice el modelo del Marco Paz, poder, amenaza, significado, a veces que genera lo que llama amenazas únicas, situaciones donde las cosas se tuercen, aunque solo sea por fuerza de la naturaleza, y también generan experiencias de ruptura en las personas, enfermedades, accidentes y situaciones que a priori no son literalmente derivadas de relaciones de poder negativo o negligente entre las personas o en los grupos sociales. Así que tener un problema de salud mental es tener una bicicleta rota que no se puede usar ni para pasear y por supuesto tampoco para trabajar. Invertir en salud mental, por tanto, no será invertir en planes para montar en bicicleta, en ocasiones para ir juntos a montar en bicicleta, en ilustración sobre a dónde puedes ir con la bici, sino que invertir en salud mental va a ser invertir en talleres de reparación de bicicletas, que sería la parte directamente asistencial, y también en medidas de prevención de esas roturas. Eso va a ser invertir en salud mental. Sobre los datos, bueno, pues os voy a dar unos datos de 2023 hacia 2024, y se me van quedando un poco antiguos porque estamos a mitad de 2025, veremos pronto nuevas remesas. En 2023 fue un récord de bajas laborales relacionadas con salud mental. Se calcula que en torno a las 600.000 bajas tuvieron que ver con este tema o con estos problemas. Un 2,8% de las bajas por IT.
tienen que ver con problemas de salud mental. Y esto supuso un aumento del 14% respecto a 2022. Y de hecho hay una tendencia creciente hasta 2023, 2024, veremos qué pasa en 2025. Y solamente hubo un pequeño descenso ligero en el 2020 con la pandemia por razones obvias que afectan a la estadística y que luego implicaron un repunte continuado, pero de una tendencia que ya venía con pandemia o sin pandemia. Entrando en algunos pormenores. El grupo peor parado en estos datos son mujeres, son en general mujeres entre 16 y 25 años y sobre todo en entornos laborales donde están expuestas a la agresividad, a los insultos verbales, a la agresión física también. ¿Por parte de quién? Pues por parte de usuarios, pacientes y por supuesto también alumnos y familias, si lo llevamos a un terreno educativo. Pero no todo es siempre lo que se dice o lo que se registra, porque también aquí estarían un conjunto de problemas que no suelen dar la cara, o por lo menos no dan la cara de la misma manera y en el mismo momento, que son los problemas de salud mental de los hombres, que suelen tener que ver mucho más con la ocultación del malestar, con el bloqueo emocional, con el posponer la consulta y quizá más directamente con considerar algunas dificultades que son indicadoras de problemas de salud mental en los hombres, considerarlas como valores o virtudes. Por ejemplo, en determinados momentos, la frialdad a la hora de gestionar una relación. Esa frialdad que se puede dar en una relación laboral, en una relación familiar, en una relación romántica, no es indicativa necesariamente de salud mental y sin embargo el sistema lo va a considerar muchas veces funcional y en ese sentido puede ser que no se contabilice. Bueno, las bajas por salud mental en educación serían de las que tienen menor tiempo de recuperación. Tardarían en torno a los 85 días de promedio en retornar a la escuela. Y no es de las más altas, ni mucho menos, ni siquiera es el mayor número de bajas. Estaban en 2023 en torno a las casi 40.000 bajas. Pero, por un lado, estos son promedios de salud mental docente, pero hay que ver las desviaciones típicas y hay que ver los extremos realmente, ¿no? Y de hecho hay personas que tienen procesos mucho más largos. Lo que ocurre es que incluso este proceso de 80 días de promedio que tarda la recuperación puede ser un dato muy grave y muy problemático, porque en una conducción de autobús, bueno, un conductor sustituiría a otro y no hay problema. En un aula lo que tenemos son vínculos. Con las familias lo que tenemos son vínculos. Con los alumnos lo que tenemos son vínculos. Y esos vínculos no solamente funcionan a un nivel motivacional para estar implicado en la tarea, sino que muchas veces son el reflejo que tienen los alumnos de que existen, por ejemplo. O son el hilo o el enlace con el que te mantienes todavía en contacto con la comunidad en ausencia de una mayor seguridad familiar, por ejemplo. Así que estar 80 días fuera de juego no es cualquier cosa. ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes? Pues aquí tenemos otra pequeña trampa, porque los diagnósticos más frecuentes son los trastornos de ansiedad, los problemas de sueño y la depresión. Pero esto es como no decir nada, porque las causas que generan problemas de ansiedad y de depresión y dificultades de sueño son absolutamente variadas, desde las más exógenas, las que tienen que ver más directamente con la presión en el instante, hasta otras que tienen mucho más que ver con la configuración psicológica personal de los individuos, además en interacción con el medio. Y aunque hablemos de trastornos de ansiedad o trastornos del estado de ánimo, atendiendo a los síntomas en una clasificación diagnóstica, eso no dejan de ser síntomas. Los mismos síntomas están causados por procesos diferentes. Y esa diferencia de procesos es la que hace que algunas personas con un empujoncito se recuperen, mientras que otras no solo necesitan algo más, sino que lo que suelen tener es el empujoncito o el empujoncito farmacológico, con lo cual en realidad vamos a la cronificación de los problemas y lo que tenemos más de base son dificultades en el terreno más bien de las dificultades y procesos de personalidad. Y ahí es donde la psicoterapia tiene que meter más hondo la cuchara y no conformarse con el abordaje en el nivel sintomático. Y eso ya es una dificultad añadida.
El estrés laboral se suele considerar como un problema, pero realmente el estrés laboral, que no es deseable en ningún caso, lo que suele hacer es funcionar como un disparador, no de los cuadros anteriores, sino de los momentos límite, donde alguien ya no puede más. Claro, el estrés laboral no se reduce simplemente reduciendo la carga de trabajo o la carga horaria, porque parece que hubiera una tendencia a rellenar esos huecos con las mismas dificultades de estrés. Por un lado es verdad que está la burocracia, la saturación de la tarea docente, de tareas que no son docentes, está a veces la falta de apoyo de las familias, la falta de apoyo percibido de la sociedad, la tendencia a quemarse, sobre todo de las personas que sienten un compromiso mayor con sus alumnos y con la educación. Pero el estrés laboral tiene mucho que ver también, no solo con las condiciones materiales, sino también con cómo eres como persona. Y no me refiero a que puedas hacer algún tipo de ejercicio para calmarte, meditar, reducir tu estrés, sino cómo eres como persona en términos de vulnerabilidades emocionales. Y esas vulnerabilidades emocionales son parte de la bicicleta rota. Claro, hay que equilibrar las dos cosas, la modificación de factores externos y la modificación de factores internos. Pero añadámosle más. El liderazgo educativo, quien tiene que ejercerlo, muchas veces, aunque sabe y tiene algún tipo de formación en gestión de personas y recursos humanos, no siempre, no toda la que desearíamos, pero aunque lo pueda hacer, también son personas que están sujetas dentro del marco docente a sus propias vulnerabilidades internas, que chocan de nuevo, en este caso con la de los docentes, vamos a decir, rasos. Bueno, las consecuencias de una mala salud mental no solamente son el sufrimiento objetivo y directo de los docentes y educadores en general, incluyendo aquí al personal de administración y servicios de los centros, enfermería educativa, escolar, orientadores y por supuesto también técnicos de integración y otros roles que puedan darse y que existir en la escuela, sino que las consecuencias de la mala salud mental se traducen en consecuencias también de mala salud física, porque con mala salud mental se hacen malas opciones de salud física. Por ejemplo, el sedentarismo. El sedentarismo no se da porque las personas no sepan que es bueno caminar, sino porque quizá hay un fondo depresivo que lo impide. Y por ahí después tenemos consecuencias que entran en un círculo vicioso. Y hay otra mala consecuencia o una consecuencia más de los problemas de salud mental o de la mala salud mental, que es la que se da, y antes lo anticipaba, en las interacciones cíclicas y circulares o sistémicas con alumnos y con familias. Y se da lugar a fenómenos de escalada donde nadie gana. ¿Por qué? Porque hay una reactividad emocional. Entonces, resumiendo, bienestar emocional es un resultado de la salud mental, particularmente un resultado que experimento al afrontar tareas que se dan en condiciones que no superan a mi capacidad, entendiendo mi capacidad tanto por características mías como por características de mi medio o de la dotación de la que dispongo para asumir una serie de tareas de espacio, de tiempo y de compañeros e incluso de recursos materiales. Entonces, el bienestar emocional es el resultado de la salud mental experimentado al afrontar tareas en condiciones que no superan la capacidad personal, y esto tiene implicaciones. Una es que hacer prácticas de conciencia como meditación, mindfulness, relajación, o lo contrario, quizá como prácticas de conciencia, ir al gimnasio, hacer deporte, hacer boxeo, pegarle al saco, etcétera, eso no produce en sí mismo, y ahora queda más explicado, salud mental, por una razón muy sencilla, porque aunque te descarga y eso te sienta bien, eso no produce lo que acabamos de decir, afrontar tareas que no superan mi capacidad y afrontarlas, a ser posible, exitosamente. Es decir, lo que produce bienestar es poder afrontar tareas y, eh, y que estén dentro del rango de mi capacidad. Hacer 8, 10 o 20 o 30 kilómetros de bici en la estática me suele producir cierto bienestar con endorfinas y demás porque he superado una tarea, pero es que esa no es principalmente la tarea docente, no es la tarea en que está implicada mi personalidad, mi identidad e incluso mi vocación.
Es necesario contar, por tanto, con talleres de bicicletas y talleres de prevención del buen uso de la bicicleta o de la buena construcción de bicicletas. Es necesario contar con recursos terapéuticos que en este caso sean sensibles a las tareas específicas que asumís los docentes. Es necesario contar con recursos terapéuticos sensibles a la tarea docente, a la función docente, a lo que ocurre en un centro, a cómo se administra la educación, a cuáles son los desafíos y las tareas que tenéis que afrontar desde las vulnerabilidades de cada uno. Y la prevención, en el fondo, ha de basarse en un modelo de desarrollo de personas, no solamente de crear condiciones laborales óptimas o adecuadas o suficientemente buenas, que eso lo damos ya por hecho en riesgos laborales, sino que aquí hay un trabajo de crear un sujeto, una personalidad suficientemente sana. Y si no lo está, que tenga la opción terapéutica a tiempo. Porque en general hay un diagnóstico que se llama trastorno de adaptación. Y el trastorno de adaptación, que aparece así recogido en las clasificaciones diagnósticas, en realidad sería algo que no implica patología, implica cierto sufrimiento, por ejemplo, tras una mudanza, tras una pérdida, tras un cambio de ciudad, uno se encuentra mal, tiene dificultades de sueño, tiene ansiedad, tiene inapetencia o come demasiado, como reacciona a la vez, porque se considera que uno está adaptándose y eso le va a suponer un coste. Y entonces se considera que tiene que tener una cierta duración mínima y una cierta duración máxima para considerarlo trastorno de adaptación. Bueno, en realidad es una trampa. El trastorno de adaptación no es más que la expresión natural de las dificultades humanas por un lado, pero también, o del esfuerzo humano, pero también el lugar por donde empiezan a romperse algunas personas. Así que mientras le estamos llamando trastorno de adaptación, estamos dando tiempo que el día de mañana sea un cuadro depresivo en el que además está implicada toda la base de vulnerabilidad emocional de la historia personal de ese docente, en este caso de este educador o de cualquier persona en general. Entonces la prevención no debe consistir simplemente en ayudar y dar recursos en los tiempos de adaptación, sino de darse cuenta, de hacer un cierto screening de qué personas realmente en los periodos naturales de adaptación empiezan a dar muestras de dificultad o de sufrimiento emocional, en este caso de sufrimiento emocional docente. Por cierto, sufrimiento emocional docente es un concepto, una variable que nos va a interesar, que os va a sonar si seguís asociados y asomados y asomadas al proyecto de Profes con Salud, porque realmente vamos a trabajar sobre este concepto. Dicho muy en general, hace referencia a varios niveles de malestar que experimenta un docente en el desarrollo de su tarea educativa. Pero como esto todavía se queda en el nivel más superficial o de los síntomas, no lo explico ahora porque corresponde a otro momento, solamente voy a hacer unos pequeños subrayados y os voy a hacer después un pequeño spoiler también de que tenemos una herramienta informática con una inteligencia artificial, como no puede ser de otra manera hoy en día, con un GPT personalizado que te permite tener una entrevista muy humana en la que obtienes una evaluación de tu sufrimiento emocional docente, del cual diremos ahora alguna cosita más. ¿Qué si es la salud mental? Decíamos que la salud mental tiene que ver con tener una bicicleta que funciona, o más bien con ser una bicicleta que funciona. Por tanto, la salud mental es una condición de robustez, de estar bien hecho. No de ser perfecto, sino de estar bien hecho de tal manera que pueda aparecer en escena este concepto que de todos es conocido, que es el de resiliencia, que es la propiedad de algunos materiales de ser sometidos a una fuerza, a una torsión y a una deformación y recuperar su forma. Esto que es un concepto que viene de la ingeniería de materiales, fue aplicado en psicología para explicar, si queréis, el modo en que una persona puede ser sometida a cierto nivel de tensión y exigencia sin romperse, volviendo a recuperar su forma, regulándose emocionalmente, pero regulándose emocionalmente de una manera saludable, es decir, no poniéndose una máscara de dureza y luego siendo el más duro o el más macarra o el más violento o el más agresivo o el más enfriado o el más distante emocionalmente o el más dependiente, sino realmente pudiendo mantener la conexión con los demás, vamos a decir, la conexión desde el afecto, desde la vulnerabilidad, desde la ternura, desde la presencia humana con los otros y sabiendo ser firme cuando hay que ser firme. Bueno, pues salud mental es una condición de robustez de las personas que se manifiesta al afrontar tareas, acordaos, bienestar es una experiencia subjetiva positiva que se manifiesta al afrontar tareas que no exceden mi capacidad. Pues salud mental es una condición de robustez que se manifiesta al afrontar tareas
que sí exceden mi capacidad, o por lo menos que la exceden un poco, y frente a lo cual salgo bien parado. No quiere decir que disfrute, no quiere decir que obtenga bienestar, quiere decir que no me rompo y que no me hiperadapto de maneras que me hacen daño a mí o que hacen daño a otras personas. Y las claves de la salud mental tienen que ver no solo con regulación emocional, sino con, vamos a decirlo de un modo muy general, con una infraestructura, con un software emocional, con unas experiencias de vida que generan, por ejemplo, estilos de apego seguros o estilos de apego quizá no tan seguros, pero con cierta capacidad de autoconsciencia y de regulación y de conexión con los otros que impiden que yo les utilice o que les haga daño o que me haga daño a mí mismo. Y claro, salud mental es una condición de robustez, de resiliencia que se manifiesta al afrontar tareas que exceden mi capacidad, no demasiado, y además temporalmente, porque si no, no hay salud mental que valga, sino hay simplemente inevitable ruptura. Y esta condición depende, como os decía, de la configuración personal de cada individuo basada en su historia de vida, y esta configuración personal se estructura en torno a una serie de estructuras, perdón por la repetición, de estructuras de memoria que algunos llamamos esquemas emocionales, otros llaman esquemas cognitivos, historia de aprendizaje, cadenas de aprendizaje, cadenas de condicionamientos, narrativas, estados del self, familias internas. Hay distintas denominaciones en psicología para referirse a esto y hay configuraciones personales que reflejan trauma y otras configuraciones personales que no reflejan trauma o no tanto trauma. Hay configuraciones personales que reflejan conflicto, porque en mi adaptación a los demás he tenido que entrado en conflicto entre el otro o yo, y eso sería más del mundo, vamos a decir, neurótico, y mantienen a las personas siempre con cierta vergüenza frente al riesgo de ser ellas mismas. Pero hay configuraciones personales más intensas donde el trauma ha estado más presente y entendamos aquí trauma por situaciones vitales que han sido excesivas, que han aislado a la persona emocionalmente y que no han permitido poner nombre a lo que uno siente, compartirlo con otros, obtener consuelo, obtener regulación emocional, poder tolerar la experiencia y poder ordenarla en un relato coherente. Esto sería un resumen de qué estamos hablando por trauma y además algo que deja una huella corporal, es decir, que no se mueve en el terreno de las ideas, conceptual ni racional, sino más bien es una huella somática desde los elementos más básicos de nuestro cuerpo en un nivel visceral y de ahí a músculo esquelético, que condiciona la respuesta al ambiente desde una extrema rigidez. Por eso hay profesores o hay docentes que experimentan constantemente el mundo como amenazante y con riesgo de entristecerles, porque viven el riesgo constantemente de ser abandonados, con independencia de que luego alguien fuera te esté abandonando o no. A lo mejor es solamente un alumno que no te hace ni caso porque no le caes bien o porque tiene sus propios problemas. Otra configuración personal traumática sería la que mantiene a las personas constantemente en un estado de peligro o de miedo porque han sufrido realmente vivencias terroríficas en algún momento de sus vidas y siguen ahí anclados. Y luego hay docentes que están configurados más en una posición de vergüenza y de falta de un sentimiento de valía, a veces sobrecompensado con ciertas actitudes de autocrítica o de exceso de autoadulación, vamos a decir, narcisista. Y luego, como la vulnerabilidad de sentir tristeza, miedo o vergüenza también se revive en el entorno social, hay una segunda experiencia configuradora que es la de la vergüenza frente a la propia emoción, que da lugar a personas que están reactivas constantemente frente a la emoción y la emocionalidad, y que no les hables de inteligencia emocional, y también personas que experimentan hostilidad o rechazo frente al mundo emocional y viven la intimidad o la cercanía como algo problemático. Y la relación profesor-alumno, sin ser de colegueo y sin ser amigos, es una relación de afecto y es una relación de capacidad de regulación de los estados emocionales del alumno. Y yo no puedo regular aquello que no está regulado dentro de mí, no puedo validar aquello que no está validado en mi vida, no puedo ayudar a sobreponerse a la persona implicándose en tareas cuando su configuración personal está llamando desde dentro a la puerta, como en la película de Un monstruo viene a verme, ¿no? Pues cuando todo tu drama vital viene a verte. Y además,
ya sea por configuración interna de los alumnos o por las circunstancias externas que están viviendo realmente más de trauma social en sus familias o en sus ambientes de barrio, entre otras cosas. Bueno, pues mi configuración personal, cuando se encuentra con tu configuración personal, experimenta algún tipo de presión, una presión relacional le vamos a llamar, es decir, el otro no me es indiferente, produce reactividad, mi reactividad toca en tu configuración personal, tienes tu propia reactividad y entonces, ¿qué hacemos? Nos desenganchamos, nos desimplicamos depresivamente de la actividad, nos vamos a hacer downscrolling en el móvil con TikTok o nos drogamos adecuadamente con unos porros o amorrándonos a la cerveza o consumimos otro tipo de sustancias, por supuesto, otras adicciones comportamentales también, por ejemplo, el juego, pero también parte de la reactividad a veces es rayarse, obsesionarse, y esto algunos le van a llamar pensamientos intrusivos, pero no es más que un fruto de una actividad reactiva al dolor emocional. O también algunas veces vamos hacia el terreno más externalizante de los problemas de conducta y podemos vaciar los extintores del segundo piso del instituto sin saber muy bien por qué. Y en el caso de los docentes, los problemas de conducta se van a traducir en los casos más extremos en los problemas de conducta de cualquier grupo social, de cualquier grupo humano, pero en concreto en la tarea docente van a aparecer comportamientos bizarros, comportamientos problemáticos que muchas veces si eres directora de un centro, jefa de estudios, etcétera, vas a estar tropezando con que las personas, por ejemplo, no suben las notas a la plataforma, no citan a los padres, tienen reacciones extrañas frente a los alumnos a veces o entre los propios compañeros. Y aquí es donde aparece el mobbing o el acoso laboral, que sí existe en educación y que no es más que la expresión de todo esto que os venía diciendo, además de ser una conducta intolerable, por supuesto. Y luego está la presión social. Vivimos en un momento donde nos amenaza la guerra, donde también vivimos una situación de polarización política, donde no es fácil expresarse con naturalidad, sin miedo a algún tipo de evaluación, y donde realmente está uno, tú eres de los míos o tú eres de los otros, o yo soy de los míos y tú eres de los otros, y eso no genera precisamente espacios de apertura y convivencia, donde no por llegar a un diálogo sobre política, sino donde las personas se puedan encontrar y donde puedan descansar las unas en las otras, donde puedas sentir que el grupo y los otros y tus compañeros docentes son un respaldo para los momentos en los que necesitas apoyo. Bueno, pues esto también pasa. Añádele condiciones laborales, económicas y demás. Y todo esto, si lo cortas transversalmente, provoca emociones, provoca sentimientos. Y esas emociones y esos sentimientos a veces pueden ser agradables, porque estamos hablando de situaciones positivas, o pueden ser realmente dolorosos y desagradables. Y tu emoción, tu sentimiento, siempre es un sentimiento acerca de algo. ¿Y qué es ese algo? Ese algo es lo que tú necesitas en interacción con lo que hay en el medio o lo que hubo en el medio pasado en tu vida. ¿Y qué cosas necesitas? Pues necesitas salud, dinero y amor, que decía la canción. Necesitas seguridad, saber que no hay una amenaza, en primer lugar física, pero también económica, laboral, estabilidad, pero también de que no hay una amenaza física por parte de alumnos o familias, de que no hay una amenaza psicofísica por un acoso laboral, por ejemplo, seguridad. Necesitas también afecto, amor, aprecio, y sentir que existes y que eres más que un número, igual que lo necesitan tus alumnos. Y también necesitas reconocimiento y valoración de tus capacidades. Y la verdad es que la profesión docente no está especialmente reconocida en la sociedad. Pero es que incluso probablemente entre docentes también haya cierto clasismo a veces, aunque esto no guste oírlo. Y no todos piensan de los demás docentes que son igual de buenos o relevantes que ellos o que su materia o que su nivel educativo. Y esto duele. Esto es muy doloroso para las personas. Ya está bastante mal la jungla como para que encima mi claustro también lo pueda experimentar como una jungla. Entonces, la respuesta emocional de miedo, de vergüenza o de tristeza y de vergüenza frente a las emociones siempre nos habla de dramas concretos, y esos son los dramas del taller de reparación de bicicletas. Esos son los dramas de la psicoterapia, las historias de vida que hay que abordar, tanto del presente como de la resonancia y de la sensibilidad personal que cada uno tiene en su configuración personal, en sus heridas emocionales, que son heridas sociales siempre.
Y cuando se activa una emoción dolorosa en un nivel profundo y yo soy reactivo contra ella, de tal manera que genero afectos secundarios como ansiedad o desesperanza o cabreo o enfado o enojo, y entonces no puedo salir de ahí, estoy en un estado crónico de sufrimiento emocional, en este caso de sufrimiento emocional docente, porque va a tener las características específicas de que se produzca en las tareas de la docencia. Que las tareas de la docencia son escuchar, son compartir, son estructurar información, son crear experiencias de aprendizaje, son acompañar, son detener lo que estamos haciendo porque hay otra urgencia mayor en el aula, son escuchar los sentimientos de los alumnos cuando han sufrido el desamor o cuando han tenido una desgracia familiar. Es escuchar la hostilidad que traen familias que en el fondo, en un nivel más profundo, están asustadas o se sienten avergonzadas o se sienten rotas también. Bueno, pues todo esto requiere un estado de presencia, de conexión personal que abre a la compasión muy grande, que no se tiene si uno tiene la bicicleta rota. ¿Y qué ocurre? Que cuando tienes la bicicleta rota, por ejemplo, en términos visuales, no te dejan volar si eres piloto. Pero si tú tienes la bicicleta rota y eres docente, a veces compensando con el sentimiento de vocación, puedes ir tirando para adelante mientras te vas haciendo más daño, hasta que llega un momento en que aparece el famoso síndrome de burnout o de estar quemado. Y nadie sabe cómo ha ocurrido. Luego se asocia, ¿no? Es que es una persona más autoexigente, son personas con alto nivel vocacional, hay factores externos, pero en el fondo, ante las mismas situaciones, no todo el mundo se quema igual o no todo el mundo se quema más rápido. Depende de cómo sea la bicicleta que tú traes. Y esto son claves de salud mental docente que creo que los educadores y los directivos y los administradores de la educación y quienes lideráis proyectos educativos necesitáis conocer con más detalle y serenidad que como yo os lo estoy contando ahora, e incluso con un PowerPoint en condiciones, pero también es algo que tiene que conocer la sociedad en general y en particular es algo que tienen que conocer los psicólogos y psicoterapeutas que se van a hacer cargo de la salud mental de los educadores, porque tienen que conocer el paño que se decía antes, tienen que conocer cómo la tarea docente se constituye en sí misma como lo que denominaríamos un riesgo psicosocial específico. Por supuesto que el rol docente, la función docente, el trabajar en un colegio tiene ya una serie de riesgos identificados y por supuesto hay alguno que tiene que ver con agacharse si estás trabajando en infantil, con manejar maquinaria si estás trabajando en formación profesional de mecánica, pero hay un riesgo psicosocial que no es solamente el de estar expuesto a la agresividad, el de estar expuesto a decepciones, al fracaso, sino que es el estar expuesto a interacciones que pulsan, que tocan en tus propias heridas en un contexto en el que tú tienes que estar máximamente regulado para que el alumno se pueda comprometer con el aprendizaje o con las tareas que le has planteado. Y esos riesgos son los que explican bastante mejor el síndrome de estar quemado que una mera colección de rasgos y situaciones, sino cómo funciona y cómo funcionamos entre nosotros. Así que la función docente es un escenario relacional donde el educador llega habiendo sobrevivido a distintas amenazas de la vida, con ciertas huellas emocionales y con ciertas adaptaciones a todo esto que le configuran con un modo de ser, a veces con una máscara, que es el que lleva a la escuela, es el que lleva al instituto, que es el que lleva a la situación de enseñanza-aprendizaje, a la entrevista con las familias o a la sala de profesores. Es decir, llegas con tu parte de bicicleta rota y no lo vas a resolver con que la institución educativa te proponga, por ejemplo, meditar. Vas a atenuar quizá la intensidad o el peligro. Cada institución educativa va a generar o bien un nivel de seguridad o bien un nivel de amenaza. Depende de cómo esté configurada, depende de la calidad del liderazgo, depende de la calidad de las personas que estén en las posiciones de gestión y dirección. Y siempre va a tener algún nivel de amenaza. Porque siempre vas a ser una directora, voy a decir una tontería, pero que tengas un mal día y que no des la mejor respuesta. Y para algunos docentes eso va a pulsar en algunos lugares. Las demandas del trabajo, como os decía, el ritmo, la burocracia, la complejidad creciente, la hostilidad recibida, la falta de reconocimiento, etc., no son cosas que ocurren en el vacío, son cosas que ocurren en las relaciones, son cosas que te pasan con otro. ¿Y qué es lo que activa nuestras heridas emocionales? Lo que entra por los ojos en términos de la mirada del otro,
y lo que entra por los oídos en términos del tono de voz del otro, en la prosodia. El modo de hablarme del otro es el que pulsa claramente mis heridas emocionales y provoca mis respuestas a la amenaza real o reactivada traumáticamente. Y esas respuestas a la amenaza, pues en el director, en la directora, en la familia, en el alumno, toca sus propias heridas, toca su propia reactividad y entonces tenemos el círculo hecho. Así que aumentar la seguridad y la seguridad psicológica en una escuela no es algo a lo que se pueda llegar simplemente por formación, por más cursos, por más talleres, que cumplen su función, fundamentalmente de sensibilización y a veces de adquirir ciertos hábitos de salud que puedan compensar otras cosas, sino que la seguridad que ofrece una organización tiene que ver con ser capaz de dar una respuesta sensible. No solamente ser una organización, un colegio, una escuela, un instituto sensible al trauma en el alumnado, sino en los propios docentes, precisamente para que puedan ser sensibles a los de los alumnos. Y aquí nos vamos hay una parte que es de formación. Docentes tenéis que entender qué significa trauma y qué es practicar una educación sensible al trauma, pero también necesitáis ayuda y necesitáis poder, algunos romperos y caer, y otros que cuando hayáis caído realmente alguien os ayude a levantaros y no dándos más de lo mismo. Y en ese sentido, el proyecto de Profes con Salud y la idea de sufrimiento emocional docente a la hora de promover una salud mental docente y un bienestar educativo hace referencia a crear este tipo o a interponer este tipo de recursos, que en nuestro caso se traduce en términos generales en lo que podríamos llamar un centro de psicología, un centro sanitario, un centro de salud mental, pero con una subespecialización que me gustaría que se extendiera en realidad por todas partes, que es un centro de atención al docente. Y un centro de atención al docente es un lugar especializado en las dinámicas de salud mental que acabo de estar describiendo. Así que el iceberg tiene por debajo las configuraciones que cada uno tiene, los profesores que en el fondo están asustados, los que se sienten abandonados y solos, los que se sienten avergonzados, y eso por fuera, en la superficie, se traduce en un estilo docente, a veces mejor, a veces peor, en una serie de síntomas, a veces que llegan a ser incapacitantes y a veces no, a veces en una serie de trastornos, que son configuraciones de síntomas estables, y configuraciones de círculos de interacción de esa persona con su familia, de esa persona con su pareja, de esa pareja con esa persona, de esa familia con esa persona, de ese docente con sus alumnos, de ese docente con las familias, de esas familias con ese docente, y ese movimiento que funciona autónomamente es lo que normalmente llamamos un trastorno, no una colección de síntomas en una clasificación diagnóstica que diga esto es trastorno bipolar. Bueno, eso es una manera de considerar un diagnóstico superficial. Nos interesa entender el diagnóstico como una entidad, como algo que existe ahí y que se autosostiene porque nadie, en los dos polos de esa entidad o de esa relación, nadie está entrando en su mundo emocional realmente con la intención de sanarlo. Como mucho estamos poniendo tiritas emocionales al respecto. Y el extremo de la punta del iceberg es la baja por incapacidad temporal. Y ahí es donde no queremos llegar. Este iceberg no choca con el Titanic precisamente, sino que choca con otro iceberg, que a veces son las culturas institucionales, las culturas de las organizaciones. No es lo mismo la Consejería de Educación que una congregación religiosa que tiene un número de colegios, que una empresa de colegios o de educación que tiene una red de escuelas también. Bueno, y no es lo mismo que una cooperativa. Y no solo no es lo mismo por forma y por fórmula, sino por estructura y también por la cultura que haya en cada caso. Y la idea es que esta masterclass un tanto acelerada vaya a contribuir o contribuya al desarrollo de culturas organizacionales y de educación sensibles a los problemas de salud mental, pero que además de sensibles los entiendan, porque es la mejor manera de ser sensible. Y por supuesto el iceberg, como llevo diciendo un rato, pues choca con otros compañeros y choca con las familias y choca con los alumnos, etc. Bueno, pues dicho esto, dos tesis para ir cerrando este rato. Cuando hay salud mental docente, hay una escuela saludable. Si no hay salud mental docente, no hay una escuela saludable. Escuelas que cuidan elementos y variables de salud contribuyen a la salud mental docente, pero una escuela no puede transformar las experiencias de vida de un educador. Cuando hay salud mental docente,
hay una escuela saludable y generamos bienestar educativo, que es el estar bien de todos los miembros de la comunidad educativa, que permite comprometerse con las tareas que uno tiene, pues las de barrer si te toca barrer, las de cocinar si te toca cocinar, las de enseñar si te toca enseñar, las de conversar con el tutor si te toca conversar con el tutor, las de clavar codos y estudiar si te toca clavar codos y estudiar, etcétera, etcétera. Y segunda tesis, la salud mental docente es, como tal, una variable clave de calidad educativa, por esto de que permite hacer lo que hay que hacer, y además desarrolla bien a las personas, las desarrolla humanamente como seres capaces de conectarse, pero no solo de calidad educativa. La salud mental docente es una variable de calidad y de equidad educativa, porque allí donde hay más recursos para cuidar o abordar las roturas de bicicleta, los alumnos, las alumnas tendrán una experiencia educativa mejor y por tanto mayores oportunidades. Y donde no, pues no la tendrán. Y por tanto estaremos perpetuando la inequidad, en este caso, educativa y social. Hasta aquí esto que le he llamado Masterclass porque, bueno, pues digamos que es class sobre salud mental docente y dejo expuestos una serie de temas de fondo que no voy a abordar aquí, que se abordarían más en el curso de salud mental docente y en cualquier otro de los encuentros que vais a ver publicitados en Profes con Salud. Temas de fondo. ¿Cómo están, de hecho, nuestros docentes actualmente? ¿Necesitamos alguna estadística que vaya más allá de los trastornos como colecciones de síntomas y del nivel superficial de formulación? ¿Cómo llegan los nuevos docentes a la red y a las distintas redes educativas, de la pública, la privada y la privada concertada? ¿Qué proyecciones podemos hacer de cómo va a evolucionar esto en los próximos 10 años, por ejemplo? Incluso proyecciones a más largo plazo, teniendo en cuenta variables de envejecimiento poblacional. ¿Qué ocurre con lo vocacional? Porque el concepto de vocación docente está muy enrarecido y también es un concepto problemático porque hay veces que puede ser un encapsulador de problemas de salud mental. Y tened en cuenta que ahora mismo, según los últimos informes de distintas organizaciones y organismos, como la UNESCO, por ejemplo, en torno al 40% del profesorado que lleva menos de 10 años se está planteando dejar la docencia. Hay otra parte del profesorado que está buscando en la oposición una situación de seguridad, no necesariamente de conexión de servicio. Esto no es juzgar a nadie, estos son datos de lo que dicen las personas en las encuestas y de lo que te encuentras y que afecta a la calidad educativa, por ejemplo, con la alta rotación laboral de personas que están en un sitio pero en realidad están emigrando a otro y emigrando a otro y no necesariamente conectadas con una oferta educativa local que les seduzca, quizá porque no hay quien la genere y quizá porque la propia persona no tiene ese fondo, ese sujeto interno que le permite afrontar un proyecto profesional desde estas dimensiones o desde estas variables. ¿Qué más nos podemos preguntar? ¿Qué podemos hacer hoy con la salud mental docente? ¿Cómo podemos estructurar una oferta asistencial desde los recursos públicos y desde los recursos privados? Y también desde qué criterios y con qué ideas. Y también qué podemos hacer para prevenir, tanto en el nivel informativo como sobre todo en el nivel formativo, en las etapas preprofesionales, en las etapas de formación universitaria sobre todo. Son preguntas que no tienen una respuesta cerrada, son preguntas que tienen que ver con el debate y son algunas de ellas, sobre todo lo que tiene que ver con el modelo y con lo que tiene que ver con lo asistencial, pues tenemos una respuesta desde Profes con Salud, pero estamos en una plaza pública donde hay más respuestas y donde el diálogo y la pluralidad de enfoques y puntos de vista, pues espero que realmente contribuyan a no mantener intereses creados, sino realmente a abrir brechas por donde entre la luz, por donde entre el aire y por donde nos ventilemos y tengamos opciones reales de mejorar, lo cual afectará a la calidad de vida y a la existencia de quienes estáis en la educación y además de los alumnos y los futuros alumnos, que en el fondo somos todos, porque todos hemos sido alumnos y lo seguiremos siendo, allá donde vayamos, porque siempre hay algo que aprender. Y hasta aquí esta masterclass de introducción a la salud mental docente. Espero que os haya resultado significativa. Son 54 minutos 20 segundos hablando seguido, pero no quería quedarme sin decir todas estas cosas. Y nada más. Hasta aquí hemos llegado.